Hace muchos años atrás a mí me gusta leer mucho y un día leí un librito que se llamaba Los Apóstoles de Otto Hoffmann, un alemán. Y fue un libro interesantísimo en el cual pues hacía un esbozo de la personalidad, del modo de ser de cada uno de los apóstoles, incluso de Judas y, y de San Pablo, que aunque no fue propiamente los 12 apóstoles, el Señor resucitado se le apareció y pues lo atrajo a redil, si queremos poner una palabra, ¿no? Cuando vi este libro, encontré algo que ustedes quizás digan lo mismo que yo. Cuando pensamos en los santos tenemos la idea errónea de que eran seres perfectos, impecables, y en realidad no es así. O sea, viendo este libro o leyendo este libro, pues yo me dije a mí mismo, sí se puede ser santo. Porque si bien es cierto, estos apóstoles llegaron a ser en sus vidas una luz, un referente, un modelo para nosotros, definitivamente tuvieron sus altibajos, sus momentos de alejamiento, de caída, de negación. Quisiera hoy día meterme con dos apóstoles eh, cuyas personalidades son un tanto antagónicas, pero en ciertas cosas quizás eh, tuvieron algo en común. El uno es San Pedro y el otro Judas Iscariote, al que llamamos el traidor. Hoy en día, por culpa de Judas, los que se llaman Judas tienen ese estigma, ¿no? Dicen, la gente dice, eres un Judas cuando alguien ha traicionado a alguien. Pero en realidad, Judas no fue el único que traicionó. En realidad, todos, a excepción de San Juan, que estuvo al pie de la cruz con él, los demás de alguna forma también lo traicionaron, porque lo dejaron solo en la cruz. Incluso Pedro lo negó 3 veces. Pero aquí quiero entrar en el tema de las estrategias del diablo y vamos a ver un poco cómo el diablo, cuando nos hace caer, no es de golpe. O sea, nadie de la noche a la mañana se convierte en una mala persona. La semana anterior o en el último audio les decía una pregunta: ¿cuántos cigarrillos se necesita para morir de cáncer? Y yo les decía un cigarrillo, porque con el primero puedes caer en el vicio y luego terminar muriendo de cáncer. Pues mira, vamos a ver el itinerario de Pedro primero, ¿no? San Pedro. Cuando llega el momento de la última cena, el Señor hay un momento en que les dice a ellos, ¿no? Uno de ustedes me va a traicionar. Simón Pedro, que amaba al Señor, pero que era un poco impulsivo y podríamos decir hasta soberbio, cuando escucha estas palabras dice, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Mira, primer detalle para ir viendo el itinerario de la caída de San Pedro. El Señor lo baja de la nube y le dice, hoy en la noche, cuando cante el gallo, tú me vas a haber negado ya 3 veces. Yo estoy seguro que San Pedro en ese momento tiene que haber dicho para sus adentros, esta vez el Señor se equivocó, porque yo no lo voy a negar. ¿Cuál fue el error de Pedro en aquel momento? Pues 2 errores cometió. El primero, el creerse mejor que los otros, porque al decir, aunque todos estos tenían, yo no te negaré, ya está diciendo que él está en otro nivel. Segunda cosa, si él hubiera dicho, Señor, yo jamás te negaré, con tu auxilio y con la gracia del Espíritu Santo, hubiera estado bien. Pero él como que quiso confiar en sus propias fuerzas, o mejor dicho, confiando en sus propias fuerzas, dice,
yo jamás te negaré. O sea, confío en su amor el Señor, pero no confío en el amor del Señor, no confío, o mejor dicho, no se dio cuenta de que sin la gracia de Dios, sin el impulso divino, nosotros somos capaces de cometer cualquier pecado. Aquí tenemos una estrategia del diablo, hacernos olvidar que sin Dios no somos nada. Ya tenemos una primera pauta para empezar el itinerario de la caída de San Pedro. Luego de esto, los apóstoles salen de ese lugar, van al huerto de Getsemaní y el Señor los coge aparte a 3 de ellos, a Pedro, Santiago y Juan. Los invita a orar. Él se acerca a una roca, empieza a orar y se da ese diálogo entre Dios Padre y Jesús, en el que él dice: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando termina de orar, que fue un momento duro para el Señor, los 3 estaban profundamente dormidos. No pasa una vez, pasan 2 veces. Segunda táctica del demonio. El demonio no le gusta que oremos y de alguna forma esa pequeña debilidad, si queremos llamarlo así, de los apóstoles de quedarse dormidos en la oración, sabemos en qué terminó. Entonces, segunda cosa, entonces primero la soberbia, segundo la exagerada confianza en sí mismo, sin darse cuenta que sin Dios nada podemos. Tercero viene se quedaron dormidos en el momento en que el Señor más necesitaba de ellos y ellos más necesitaban de esa oración. ¿Por qué? Porque lo que venía por delante era crucial y requería de su valentía, requería que ellos estuvieran con el espíritu en alto, con la gracia de Dios en toda su fortaleza dentro de ellos, en toda su entereza. Pero desgraciadamente se quedaron dormidos. O sea, el demonio fue astuto, lo fue haciendo caer a Pedro en cositas pequeñas, aparentemente porque ese es su estilo, ¿no? El demonio no acostumbra de golpe a hacernos caer. A veces nos confiamos y por eso caemos. Luego de esto aparece la gente que viene a buscar al Señor para llevarlo a la sinagoga, y luego al pretorio, todo lo que vendría después. Y esta gente malévola, aparece Judas, le da un beso al Señor en la mejilla. Bueno, ustedes saben que el Señor es bueno y misericordioso y le da una última oportunidad a Judas de que se arrepienta. Amigo, con un beso entregas a tu maestro, a tu Señor. Y Pedro reacciona mal. Toma una espada con sus manos y le corta la oreja a un hombre que se llamaba Malco, era el sirviente de uno de los sumos sacerdotes. El caso es que, mira el detalle, ¿no? Primero la soberbia, luego viene la falta de oración, luego Pedro, en lugar de actuar con mesura, quiere dar una solución humana a un problema que era definitivamente no se podía solucionar de esa manera, porque ese no es el estilo del Señor. Todo lo que él había predicado, él en ese momento lo olvidó y actuó con agresividad, con violencia. Muchos piensan que la violencia es el camino para cambiar el mundo, y en realidad la violencia principal que tenemos que hacer es a nosotros mismos, ¿no? La violencia en cierta forma engendra violencia. Hay casos específicos en los cuales pues uno puede, por defensa personal, necesita ejercer un cierto grado de violencia, pero violencia no necesariamente significa, en este caso concreto, que uno pueda dejarse llevar por la agresividad y querer hacer las cosas a la manera humana. Y Pedro en este caso cayó en la trampa. Luego de eso dice el Evangelio que Pedro empieza a seguir al Señor, pero lo sigue de lejitos. ¿Cuántos católicos siguen al Señor de lejitos? ¿No? Aparecen en los velorios, son infallables, aparecen en las primeras comuniones, algunos
aparecen en los matrimonios, algunos ni siquiera al matrimonio, van solamente a la recepción. Pero su relación con Dios es muy light, es muy superficial, ¿no? Y lo siguen de lejos, o sea, no hay una cercanía entre Dios y ellos. Y eso, pues, el demonio le encanta, porque él sabe que son fácil presa de una tentación fuerte en un momento de debilidad o fragilidad, ¿no? El caso de Pedro es que lo sigue al Señor, pero de lejitos. Ya vamos viendo cómo va cayendo Pedrito, ¿no? Asustado, de lejos. El Señor lo reprende fuertemente cuando usa la espada. El que a espada mata, a espada muere, ¿no? Se gana ya la primera reprimenda fuerte en ese momento. Bueno, él tuvo algunas otras en su vida. Y luego de eso, cuando lo están juzgando al Señor en la sinagoga, el Señor está sufriendo, Pedro se sienta cómodamente en la fogata. Cómodamente en la fogata. Mira esta palabrita. La comodidad del cristiano, la falta de exigencia en su vida espiritual, poca oración, nada de esfuerzo, sacrificio, disciplina, vida sacramental muy ligera, la tibieza espiritual, si queremos llamarlo así. O sea, es el típico cristiano cómodo, que voy a misa, pero siempre y cuando no se me complique con el partido de fútbol o de la Copa Libertadores o lo que sea, ¿no? O porque ese día tengo sueño. Es el típico católico cómodo, ¿no? Entonces mira cómo vamos, ¿no? Vamos siguiendo el ejito, nos volvemos cómodos y cuando nos damos cuenta ya lo estamos traicionando a Jesús. Pedro lo negó 3 veces, no una vez. Nunca lo he visto, nunca lo he visto, no sé quién es él. Hasta que la mirada de Jesús, que va saliendo del lugar, se cruza con la suya y el gallo canta. Pedro no toma conciencia de lo que estaba sucediendo. Cuando ve la mirada de Jesús, que estoy seguro que no fue una mirada inquisidora, más bien una mirada de tristeza. Y Pedro amaba a Jesús, o sea, Pedro no era malo. Pues hasta ese momento, pues él no se dio cuenta de lo que pasaba. El demonio es así. Una vez que caemos, ahí sí nos destruye, ¿no? Gracias a Dios, a la misericordia divina, Pedro se arrepintió de corazón de lo que había hecho y llora profundamente. Y lo que sabemos es que después, pues, vuelve a estar con los demás apóstoles el día de la resurrección, seguramente avergonzado, triste, hasta que el Señor le devuelve la paz cuando resucita. Veamos ahora el itinerario de Judas. Quizás hay pocas cosas en Judas que se puedan decir. No sabemos en qué momento se unió al Señor, pero pienso yo que si se unió a Jesús es porque no era tan malo como la gente piensa, ¿no? Empezó bien, pero él tenía ciertas ideas. Los teólogos dicen que él creía en un Mesías de tipo político. En esa época existían los zelotas, que era como una especie de grupo que no se sabía si era religioso, político, pero que estaba en contra del Imperio Romano y que pensaban que el Mesías tenía que venir, el Salvador, pero ese Mesías iba a ser un Mesías de tipo político, con un liderazgo militar que iba a acabar con el Imperio Romano y que iba a hacer que el pueblo judío sea el pueblo que gobierna el mundo entero, el pueblo de Israel. El problema no es lo que pensó en ese momento, el problema es que estando con Jesús durante 3 años, no permitió que la palabra penetre en su corazón. Alguna vez he escuchado, o mejor dicho, estoy seguro que ustedes también,
un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, esta es la excepción, porque Judas estuvo rodeado de personas muy buenas, porque los apóstoles eran buenos. ¿Y qué más que el Señor? Santa María seguramente la conoció. Entonces no se cumple aquí eso de dime con quién andas y te diré quién eres. Pero sí te puedo decir algo. Dime con quién andas y te diré en quién sí te puedes convertir. Cuando tenemos una buena amistad con Jesús, no es que nunca podamos caer, como le pasó a Pedro, por tonto, por sonso, si queremos decirlo así. Alguien va a caerme encima y va a decir, ¿cómo es posible que diga esto de San Pedro? Pero bueno, es que San Pedro era un ser humano y pecó de sonso al caer en las trampas pequeñitas de Satanás hasta que vino luego la trampa mayor, que fue la negación. Judas nunca se acercó a Jesús a pedirle, por así decirlo, una explicación, sino que iba guardando dentro de su alma la decepción. Es decir, el plan de Dios no se ajusta a mi plan, multiplica los panes y los peces del Señor, todos lo quieren proclamar rey, y Judas seguramente dice, este es el momento. Y el Señor no, huye. Ese tiene que haber sido un momento de decepción profunda para Judas, pero Judas no busca a Jesús. Judas se queda callado. Y el Evangelio nos dice que en ciertos momentos, incluso, por ejemplo, cuando una mujer lleva un perfume muy caro y lo derrama sobre la cabeza del Señor, Judas reclama, pero no se lo dice a Jesús, murmura en boca chiquita, ¿no? Son esos católicos que por una parte se quejan cuando alguien, por ejemplo, entra a una iglesia hermosa, donde el sagrario es hermoso, donde todo es bonito, porque son las cosas del Señor, y dicen, ¿cómo es posible que se gaste tanto dinero en esto cuando hay tanta gente pobre? Bueno, eso fue lo que dijo Judas en aquel momento. ¿Cómo es posible que esta mujer derrame este perfume tan costoso habiendo tanta gente pobre? En el fondo estaba buscando era que el dinero entre en su bolsa, porque él cargaba la bolsa de dinero de los apóstoles. Satanás es astuto, ¿no? Mira cómo a este hombre lo va envolviendo en una maraña de mentiras, una maraña de engaños, ¿no? La murmuración, el no hablar directamente con Jesús, una visión muy humana, totalmente humana de la fe, que lo hizo llegar al punto de la traición. Como Jesús no se ajusta a mi visión, entonces él, pues, no es el Mesías. Por tanto, de alguna forma es como una licencia para traicionarlo. ¿Cuánta gente se sale de la iglesia con excusas bobas? Es que la iglesia está llena de riqueza, con lo que tiene el Vaticano podrían dar de comer al mundo entero. Mentira, eso es una de las grandes falacias, no voy a entrar en detalles. Pero, en todo caso, que por qué hay religiosas que se dedican solo a la vida de oración cuando hay tanta gente que necesita que vayan a ayudar a los pobres. Bueno, toda esa gente que piensa así, piensa como Judas. Una visión temporal de la fe y no una visión espiritual sobrenatural que lógicamente tiene su repercusión en lo temporal. Eso es indiscutible, ¿no? Jesús le llevan un paralítico y el Señor primero le dice, tus pecados te son perdonados, la parte sobrenatural, pero luego le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Si se encuentran las dos dimensiones del ser humano, la temporal y la dimensión espiritual. Finalmente, en la última cena, Jesús le da una última oportunidad a Judas cuando dice, a aquel que traiciona al Hijo del Hombre,
más le hubiera valido nunca haber nacido. O sea, yo no sé, pero yo en ese momento se me hubiera movido el piso, ¿no? Más aún habiendo visto tantos milagros de Jesús y habiendo escuchado sus palabras. Pero lejos de esto, dice la Escritura, que cuando el Señor dice que uno de ellos lo va a traicionar, y Juan se acerca al Señor a preguntarle si es Él, y luego cada uno empieza a preguntarle. Y yo no sé, pero piensa tú en ese momento difícil, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Bueno, creo que todos tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Seré yo el que te voy a traicionar en algún momento dado? Y Judas, con una frialdad tremenda, mantiene su postura de silencio, de cerrazón. Cuando le toca tomar el pan, el Señor le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y lejos de dar marcha atrás, es como que está cegado. Y dice la Biblia, el Evangelio, que en ese momento el diablo se le metió. O sea, en ese momento el diablo entró en él con todo su furor. Porque el diablo estaba convencido que la cruz iba a ser el final del camino mesiánico. Es decir, iba a echar a perder el plan de salvación. Pero el demonio no conoce a Dios y no sabe que el de los males es capaz de sacar los más grandes bienes. La cruz fue una tragedia, pero de esa tragedia surge la redención y la resurrección. El final de todo esto, como para dar un broche, es cuando Pedro se arrepiente de corazón y llora su pecado. El Señor luego, ya resucitado, lo confirma en su misión de ser el primer papa, ¿no? Cuando le dice: apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. En cambio, el camino de Judas fue distinto. Judas también se arrepintió, pero el arrepentimiento de Judas fue distinto. El arrepentimiento de Pedro fue por amor, el arrepentimiento de Pedro fue por remordimiento. Se dio cuenta de lo que había hecho y como que no terminó a aceptar que él hubiera sido capaz de tal bajeza. Lo peor del caso es que Judas, todos pensarían que el peor pecado que cometió fue la traición, y en realidad no fue el peor pecado. El peor pecado de Judas fue el desconfiar de la misericordia de Dios. Cuidado con aquellos que dicen: no, yo soy un pecador, el Señor a mí no me va a perdonar. Bueno, pues eso es lo que hizo Judas. Si Judas se hubiera arrepentido de corazón, si Judas hubiera buscado a Jesús, siempre pienso, si Judas hubiera buscado a María, María lo hubiera llevado a la cruz, al pie del Maestro, al pie de su Señor, al pie del Hijo de Dios, y el Señor lo habría perdonado, porque el Señor es así. Dios no quiere la condenación de sus hijos, Dios quiere la salvación de todos. Somos nosotros los que nos negamos a buscarlo, a aceptar su misericordia. El final de Judas fue trágico. Se ahorcó, no confió, y eso pues lo convirtió en el modelo de toda traición, y toda traición sin arrepentimiento. Bueno, pues mira, Juan fue el único discípulo que nunca negó ni traicionó al Señor. Yo siempre pienso que fue porque María estaba con él. Si lo quiero ver con una visión muy nuestra, me imagino a María diciéndole: te vienes conmigo a la cruz. Pues, como para terminar nuestra reflexión, te digo esto: si quieres vencer a Satanás, acuda a María. Toma el rosario en tus manos. Visita con frecuencia al Señor, no te duermas en la oración, no seas soberbio,
No pienses que te las sabes todas. No juegues con el demonio, que no es un gatito, sino un león, es una fiera. No juegues con fuego porque el fuego quema. No juegues a ser cristiano porque el demonio no juega a ser demonio. Así que hay que ser un cristiano valiente, recio, silente, orante, y vamos a darle guerra al diablo. Que así sea.